Me cuesta esperar a mí. Me cuesta esperar. Y ustedes lo vieron hace un ratito. Pero a usted también le cuesta esperar. A todos nos cuesta esperar. Muchísimo nos cuesta esperar. Bueno, y este salmo nos enseña mucho sobre cómo esperar en Dios. Leamos Salmo 31. Al músico principal, Salmo de David. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven huyen, fuera de mí huyen. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Un salmo precioso de la Biblia. En nuestras Biblias le ponen de título Declaración de Confianza. La verdad es que este es un salmo clasificado como un lamento. Es un lamento. El salmista está lamentándose de su situación y, por supuesto, clamando a Dios y expresando su confianza en Dios. Es muy interesante este salmo entre los salmos de lamentos, porque si bien existe ese elemento de tristeza y de dolor, de clamor, existe también una fuerte nota de confianza, desde el principio al fin. Todo el tiempo, mientras se queja o mientras se lamenta de su situación, sigue expresando que él confía en Dios, todo el tiempo. Algunos escritores han llegado a decir que en realidad estos son dos salmos coleccionados en uno, cosa que no es cierta, para nada. Es fácil rebatir esa idea cuando uno empieza a ver palabras que se repiten, tanto al principio, que parece más positivo, después en el medio, que es como más triste por la situación actual que está viviendo, y al final
en alabanza. En todas las partes del Salmo las mismas palabras se usan todo el tiempo. Se repite la palabra buscar refugio, la palabra ser avergonzado, rescatar o liberar, liberar en otra palabra hebrea distinta, la palabra mano, la mano de Dios, versículos 5, 8 y 15, la palabra confianza, versículos 6 y 14, y la palabra misericordia, versículos 7, 16 y 21. Es un salmo. Y no debería extrañarnos a nosotros que en el mismo salmo que se expresa tanta confianza haya también un lamento, porque así es nuestra vida. Porque eso realmente es lo que refleja más acertadamente lo que es nuestra experiencia, mi experiencia y la suya. Mientras estamos tratando de confiar en Dios, las cosas no se arreglan tan rápido. Para nada. Y derramamos nuestro corazón delante de Dios y ponemos nuestra esperanza en Dios, pero seguimos luchando. Y volvemos a orar a Dios pidiendo que el Señor intervenga y dejándole el asunto en las manos de Dios, pero seguimos luchando. Ese es el tema precioso de este salmo. Maravilloso, que lo hace único. Y yo digo, cuando comprendo este salmo, yo digo que esperar en Dios, poner tu esperanza en Dios, implica un esfuerzo fenomenal. Es difícil, muy difícil. Requiere un esfuerzo de parte nuestra, esperar en Dios. No es tan fácil. Es la mejor opción de todas, pero es bien difícil. Muy difícil. El Salmo es un lamento con expresiones de confianza y al final del Salmo es un himno de alabanza con expresiones de confianza y todavía con notas de lamento. El lamento nunca se va, pero la expresión de confianza está desde el principio, en el medio y en el fin, en todos lados. Dice un escritor que este salmo podríamos decir que es una canción individual de acción de gracias que recurre a una profunda lamentación, una mezcla agridulce, si se quiere, como es nuestra vida muchas veces. Algunos escritores han sabido observar, les ha llamado la atención, que el Salmo 27 termina exactamente igual que el Salmo 31. Noten cómo termina el Salmo 27 que leímos hace un momento. Verso 14, 27, 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y noten cómo termina el 31. Esforzados todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y alguien tuvo la observación notable de que parece que el Salmo 28 y el 30 también son muy similares. Ya alguien ha observado que David, o el que arregló este Salmo, el Salterio, el libro de los Salmos, ha querido poner alrededor del Salmo 29, que es un salmo de alabanza precioso, el Salmo 28 y 30, que son muy similares, son también dos lamentos similares. Y como alrededor del 28 y del 30, el 27 y el 31, que son casi calcados, la temática se repite en ambos, de personas mentirosas, enemigos que mienten, que lo calumnian, el salmista buscando refugio en Dios, pidiendo que el rostro de Dios brille sobre él, y al final exhortando a los demás a que nos esforcemos para esperar en Dios. Muy interesante. Otro escritor, sorprendido por esto de que parece que el salmista comienza el salmo poniendo sobre Dios su problema, pero parece que a la mitad del salmo vuelve a aparecer el problema. Y dice este escritor, lo inusual de este salmo es que el salmista hace 2 veces el camino desde la angustia hasta la seguridad. 2 veces. La primera vez del 1 al 18 y la segunda del 1 al 8 y la segunda del 9 al 24. Es difícil decir, dice este hombre, si esto apunta a un asalto renovado del problema, cuando vuelven las nubes, entre comillas, cuando vuelven las nubes después de la lluvia, dice. Una experiencia espiritual bastante común en cada uno de nosotros. Es difícil saber si es el mismo problema que en realidad todavía no se resolvió y vuelve a la carga, o si recuerda la crisis de los primeros versículos para ser explorada por segunda vez con mayor profundidad. No sabemos.
la verdad no nos importa demasiado. Yo leo esto y digo, wow, así soy yo. En momentos de angustia, yo he querido, como dice Pedro, echar toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí, y me he dado cuenta a los 3 minutos, a los 2 minutos, al minuto, que sigo ansioso igual. Y vuelvo a decir al Señor, leyendo la palabra, realmente confiando que el Señor va a tomar las cartas en el asunto y se va a hacer cargo, y al rato estoy de nuevo obsesionado con lo mismo. Y así, no un día, no medio día, sino un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, y sigo orando a Dios y sigo viendo el mismo problema. Y eso le pasaba a David, y sabemos por los libros históricos que David no fue un hombre que vivió entre algodones, para nada. Un hombre que amaba a Dios, pero un hombre que en su profunda piedad, en su profunda religiosidad, pasó las 1001 y vivía siendo perseguido, tenía montones de enemigos. Por un lado Dios le bendecía todo lo que hacía, y por otro lado más gente lo envidiaba y más gente procuraba matarlo, y vivió escondiéndose y seguía confiando en Dios, y parece que las nubes no se despejaban, seguían ahí. Es difícil para nosotros saber la situación concreta, histórica que está detrás de este salmo, no lo sabemos a qué problema se refiere. Leyendo dentro del salmo, no hay al principio del salmo, en la superinscripción, no hay ningún detalle, solamente dice al músico principal, Salmo de David, dándonos a entender que esto pasó a ser una canción utilizada en la adoración del pueblo de Israel, pero no hay ninguna referencia histórica. Y por los datos que da dentro, son demasiado generales. Menciona que parte de ese problema es que tenía muchos enemigos, que le calumniaban, que mentían contra él, que estaban procurando matarle por lo visto. Esa expresión, en tus manos encomiendo mi espíritu, es casi la expresión de una persona que está dispuesta, que piensa que ya llegó al límite de su vida. Y la usa Jesucristo en la cruz, y la usa Esteban cuando es apedreado en Hechos, capítulo 7, justo antes de expirar. Nos puede esa frase dicha acá en este salmo, y de ahí la cita Jesús, de aquí, nos puede llegar a dar la idea de que el salmista pensó que ya no había más nada que hacer, que había llegado el final. Es posible, pero no lo sabemos. Y eso es lo que hace que muchos de los salmos sean tan apropiados para cada uno de nosotros, porque al no saber cuál era la circunstancia, se aplica a la circunstancia más variada posible. A cualquiera de nosotros que esté con angustia, que esté en ansiedad, como dice acá el salmista, que esté desesperado por algo y que esté necesitando buscar refugio en Dios, se aplica la situación. Sea que te esté persiguiendo a alguien, sea que tengas un problema de salud, sea que tengas un problema, sentimental, lo que sea, que te esté angustiando. Lo podés aplicar a tu vida, claramente. Porque en todos esos casos, lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros es esperar en Dios. Buscar al Señor, confiar en Él y esperar en Él. Aunque al rato siguiente no se arregle nada ni aparezca la solución, pero es lo que debemos hacer y de lo que nos invita el salmista a hacer. Es muy interesante, todavía introduciendo esto con generalidades, es muy interesante ver cómo este salmo se usa en el resto de la Biblia, porque se usa mucho. Lo cita Jesús, Lucas 23:46, allí en la cruz dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice Lucas que clamando a gran voz, dijo Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Y en ese caso es muy interesante porque David, cuando escribe este salmo y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, está pidiendo, al decir eso, que Dios lo libre de la muerte. Jesucristo no está pidiendo que lo libre de la muerte. Se está muriendo en el momento que dice eso. Y lo mismo Esteban. Y más que pedir que lo libre de la muerte, el Señor se está encomendando para atravesar la muerte de la mano de su Padre. Maravilloso. Bueno, a la luz de la resurrección de Cristo, nosotros podemos orar este salmo de la misma manera que el Señor, al morir. Y de hecho, si ustedes miran la historia, muchos maravillosos hombres de Dios a lo largo de la historia han repetido estas palabras en el momento de morir.
John Huss, el antecesor o precursor de la Reforma allí en Checoslovaquia, John Huss, fue muerto en la hoguera y en el momento de morir las últimas palabras fueron: en tus manos encomiendo mi espíritu. Lutero murió diciendo exactamente estas palabras, y así, a lo largo de la historia, los creyentes en el Señor Jesucristo han repetido esta oración, pero con el sentido de Jesús. Señor, voy a la gloria. Aquí estoy, tómame. Tómame. Job, el libro de Job, parece citar el versículo 6 de este Salmo 31. Jeremías, el versículo 13. Jesucristo en la cruz cita el versículo 5. Y el escritor del Salmo 71 repite los versículos 1 al 3. Bueno, solo para decir qué maravilloso que son los salmos. Noten ustedes, en la misma Biblia vemos por lo menos 4 usos distintos de este salmo. Lo que estábamos diciendo al principio. Usted puede usar este salmo de una manera y yo lo puedo usar de otra. A usted le puede tocar el versículo 4 y a mí el último de los versículos. Y de pronto dentro de 2 años lo vuelvo a leer y el 5 es el que me toca el corazón a mí. El que en ese momento ministra mi alma. Maravilloso. Bueno, es un salmo muy largo y no podemos explicar cada uno de los versículos. Entonces lo mejor que podemos hacer en un caso así es trabajar sobre la estructura, tratar de entender cómo es la estructura y hacer comentarios, algunos comentarios nada más, no explicar cada uno de los versículos y mantener la unidad del Salmo. Entonces fíjense por un momento lo que yo entiendo que sería la forma de encarar este Salmo en 3 estrofas. Esto es una canción, una poesía. Yo veo aquí claramente 3 estrofas. La primera estrofa es una declaración muy fuerte de confianza, versículos 1 al 8. Luego en el versículo 9 empieza a describir su situación presente, ahí empieza el lamento, versículos 9 al 18, es el gran lamento, lo que le está pasando a este hombre. Y a partir del verso 19 hasta el final, 24, lo que sobresale es la alabanza. Entonces, confianza, lamento y alabanza. En la primera parte de confianza notamos los verbos, todos verbos que son pedidos. El salmista no solo dice que confía en Dios, sino que le está pidiendo liberación, pide que Dios lo libere, le pide socorro a Dios, ayuda, auxilio, y de esa manera expresa su confianza. Luego en el verso 9, cuando empieza el lamento, nos empieza a dar detalles de lo que le produce angustia, las amarguras que ocupan su atención. Y el verso 19 al 24, notamos que este hombre, sospechamos nosotros, que todavía no se resolvió nada, pero porque confía en Dios, aún en medio de su situación, él alaba a Dios. Hay un canto de alabanza, aún probablemente sin haber visto la respuesta de Dios, pero esperando que va a venir esa respuesta. Y por eso termina el Salmo con una exhortación a todos nosotros, a que esperemos en Dios, pero no de cualquier forma, esforzándonos. Debemos esforzarnos en esperar en Dios, porque no nos sale naturalmente, y es la experiencia de este hombre en su propia vida, ¿sí? Así que entonces, la primera parte de confianza, vemos expresiones de confianza mezcladas con pedidos intensos de liberación, versículos 1 al 8. Versículos 9 al 18 son expresiones de lamento, pero también mezcladas con declaraciones de confianza y más pedidos de liberación. Y al final, versículos 19 al 24, expresiones de alabanza, pero otra vez mezcladas con confesión, de duda y exhortación. Noten en todo el Salmo, si bien podemos ver 3 momentos distintos, confianza, lamento y alabanza, siempre hay mezclado eso con algo. El lamento está mezclado con confianza, la confianza está mezclada con pedidos de auxilio y con duda, y la alabanza lo mismo. Así es mi vida, así es mi experiencia con el Señor, y me imagino que es de la misma forma la suya. Todo esto que dije me gusta reelaborarlo de otra manera, en forma de principios
universales. En vez de decir confianza, lamento, alabanza, me gusta expresarlo en una oración completa que tenga que ver con cada uno de nosotros, aplicado a nosotros hoy. Y yo digo que el tema de todo el Salmo es que esperar en Dios requiere un esfuerzo fenomenal. Eso pienso que es el mensaje de este Salmo. Pero podemos decir que los primeros versículos del 1 al 8 de alguna manera nos dicen que esperar en Dios es confiar en la certeza de que Dios intervendrá en el futuro. Esperar en Dios es confiar en la certeza de que Dios intervendrá en el futuro. Y veamos, dice verso 1: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Y esta palabra para confiar, se usan distintas palabras en el Salmo para expresar confianza. Esta palabra especialmente significa tomar refugio. Es ver a Dios como un refugio. Es esconderse, encontrar refugio en un lugar seguro, huir para protección, buscar amparo. Eso es lo que está diciendo el salmista. En ti, oh Jehová, he confiado, me he refugiado. Y empieza el primer pedido: no sea yo confundido jamás. Interesante esto. A la misma vez que está diciendo, he confiado en ti, Señor, pero contempla la posibilidad que aún confiando en Dios, él puede llegar a estar siendo confundido. Y la idea acá es ser avergonzado. Como que alguien le diga, qué tonto, ¿qué hiciste? Mirá lo que hiciste. Qué ridículo, ¿cómo se te ocurre confiar en Dios? Noten, de nuevo, yo me identifico. Yo digo, bueno, confío en Dios, pero Señor, por favor, no me falles, Señor. No sea que algún día sea avergonzado y alguien me diga, qué ridículo, ¿cómo se te ocurre confiar en Dios? No me falles, Señor. Ser confundido es ser avergonzado, sentir culpa, bochorno, vergüenza o remordimiento. Lo que sentimos a veces cuando hacemos un mal negocio, como decir, qué salame, ¿cómo le pude dar dinero a esa persona? Pero era obvio que me iba a estafar. Después te das cuenta, esa sensación es horrible de sentir que a uno, como decimos nosotros, lo han fumado en pipa. Qué salame que soy. ¿Cómo puede ser? Claro, después es fácil darse cuenta, pero esa sensación así, qué cosa. Eso es lo que está diciendo el salmista. Señor, por favor, que no sea confundido yo jamás por haber decidido confiar en ti. Tiene matices, según el escritor, de la condición o los sentimientos de sentirse inútil o inferior. Esto de ser confundido, la palabra. Sentís un tonto. Señor, no quiero jamás sentirme así por haber confiado en ti. Líbrame en tu justicia, sigue ahí, verso 1. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Noten, en cada versículo hay 3 o 4 pedidos. Es como una ametralladora pidiendo, no sea yo confundido, líbrame, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque, verso 3, tú eres mi roca y mi castillo, expresión de confianza. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame, otro pedido, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Ahí va dando ya una idea de cuál es su problema. Está siendo perseguido. Este hombre sabe que le están buscando para atrapar, para matar. Verso 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Y de nuevo una frase en este contexto preciosa, una expresión de confianza absoluta en Dios. Señor, te he dado mi vida. Mi espíritu es lo mismo que mi vida. Me he encomendado a ti completamente. Encárgate tú de mi vida, por favor. Que se haga tu voluntad. Ese es el punto. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y noten que expresa esta confianza usando un tiempo pasado. Tú me has redimido, como algo que ya sucedió. Y la verdad es que en el hebreo está usando un pretérito retórico. Es una forma, usando el pasado, de expresar que es tan grande la confianza que tiene David, que Dios lo va a librar, que usa un tiempo pasado. Pero todavía no sucedió esto. No sucedió. Lo está dando por seguro. Y entonces usa el tiempo pasado, como un recurso literario para mostrarnos que él está con una certeza plena que Dios va a intervenir. Verso 6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado.
Y acá la palabra esperar no es la misma que el verso 1. En el verso 1 decía, en ti, oh Jehová, he confiado. Aquí, cuando dice, mas yo en Jehová he esperado, la palabra ahí esperar es tener una fuerte confianza o dependencia en algo o en alguien. Es lo más parecido a la palabra fe del Nuevo Testamento. He puesto mi confianza en ti, Señor. Y noten el contraste, la alternativa. Bueno, si no pongo mi confianza en Dios, ¿qué hago? La pongo en vanidades ilusorias, dice acá. En cosas que no sirven, que no llenan, que no satisfacen. No sé si a alguno le suena, pero esta frase se repite en el libro de Jonás. Jonás, cuando está adentro del pez y se da cuenta lo ridículo que él, siendo un creyente que ha querido escaparse de Dios. ¿Cómo te vas a escapar de Dios? Tomando un barco, absurdo. Y cuando se da cuenta lo que hizo, ahí adentro dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. ¡Qué absurdo lo mío! ¿Qué quería hacer yo? ¿De qué me quería aferrar? Le di la espalda a Dios, ¿y qué salía a manotear yo dándole la espalda a Dios? Nada. Cosas vacías, huecas, cisternas rotas que no dan agua. Dice Jeremías capítulo 2, verso 13. 2 males ha hecho este pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no dan agua. Vanidades ilusorias. La esperanza de que te va a ir bien, que no, está bien, yo me voy a arreglar. No. Por eso, yo no siento que David acá está presentando esto como diciendo, Señor, ayúdame, mira, yo he confiado en ti. No soy como aquellos que han confiado en vanidades ilusorias. A mí me da la impresión que David lo que está expresando es la lucha que todos nosotros tenemos. Porque termina el Salmo diciendo que nos esforcemos por esperar en Dios. Y ese esforzar significa que en nuestro corazón hay siempre una tentación a manotear otra cosa en vez de a Dios. O sea, una vanidad ilusoria. Claramente. No es que nosotros estamos a salvo de eso, porque ahora somos creyentes y ya nos hemos dado cuenta de acá hasta la eternidad que nunca vamos a apoyarnos en una vanidad ilusoria. Noten el verso 7, siguiendo con nuestra reflexión acá. Él había hablado en el verso 5, tú me has redimido, pasado. El verso 7 dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, futuro. De nuevo, el pasado del verso 5 en realidad es un futuro, pero es que indica certeza. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque, y da la razón, has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Bueno, de nuevo, todas estas cosas, fíjense, dice que se va a alegrar algún día por cosas que supuestamente Dios ya hizo. Has conocido, no me entregaste, todo pasado, pusiste mis pies, etc. En realidad, de nuevo, está queriendo creer que eso va a ser así. Está buscando confiar en Dios. Y por eso dice, me voy a alegrar. Todavía no sucedió. Y ahora nos va a contar. Porque tú ya estás actuando, Señor. Porque yo he confiado en ti y no me vas a fallar. Y ya sé que estás actuando, aunque todavía no veo nada, pero confío en eso. Y en eso me gozo. Y es mi expresión. ¿Sí? Entonces, en primer lugar dijimos, esperar en Dios es confiar en la certeza que Dios intervendrá en el futuro. O ya está interviniendo ahora, pero yo voy a ver en el futuro la respuesta de lo que estoy pidiendo a Dios que intervenga y que actúe. En segundo lugar, esperar en Dios es seguir sufriendo angustia hasta que Dios resuelva la situación. Esperar en Dios es confiar en la certeza que Él va a actuar, que ya está actuando y va a haber una solución futura, pero esperar en Dios también es seguir sufriendo angustia hasta que Dios resuelva la situación. Noten ustedes, verso 9, y aquí empieza el lamento. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy en angustia. Presente, clarísimo. Ten misericordia de mí, oh Dios, por favor, porque estoy en angustia. Se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Noten la expresión. No está exagerando. Es una forma muy gráfica de imaginarnos a este hombre
realmente está sufriendo. Y cuando dice los ojos, está dando la idea que este hombre ha llorado. Está cansado de llorar. David, imagínense. La palabra angustia es la palabra tristeza, estar afligido o marcado por una inquietud ansiosa, un problema o un dolor. Dice en el Salmo 6, versículo 7, también escrito por David: mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Cuesta imaginarse a David llorando, a mí me cuesta. Tremendo David, uno de los hombres más admirables de toda la Biblia, por su valor, por su hombría, su masculinidad. Pero este hombre se ve que no encontraba salida a su situación y no entendía lo que le pasaba. Estaba en angustia, dice acá. Estoy en angustia, estoy consumido de tristeza. Mis ojos, mi alma y mi cuerpo, todo. Es una angustia emocional, espiritual, física, en todo sentido. De nuevo, no sabemos el contexto. A lo mejor esto tiene más que ver cuando su hijo Absalón lo estuvo persiguiendo. Cosa más espantosa todavía, que lo persiguiera Saúl. Bueno, vaya y pase, lo puedes entender. El hombre me envidia, bueno, es un hombre malvado. Mi hijo Absalón me está buscando para matar. Tremenda, ¿qué habrá sido eso? Verso 10: porque mi vida se ha gastado de dolor y mis años de suspirar. Noten que acá empieza a dar como una lista de motivos por los cuales está en angustia. Ya lo dijo que está en angustia, verso 9, y ahora empieza a dar con ese porque, y otro que viene después, empieza a enumerar las razones o los motivos por los cuales está con tanta angustia. Primero, y esto es muy notable para mí, porque hay una progresión acá, y es muy valioso que ponga esto, porque va a terminar hablando de la gente que lo busca para matar, pero la primera razón que menciona David es su propia iniquidad. Muy bueno, muy honesto, muy noble. Porque mi vida se ha gastado de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. David no era un hombre que se estaba victimizando acá. Oh, yo pobre de mí, con lo bueno que soy, mirá las cosas que me pasan. No, parte de esa angustia, de ese llorar, era ver su propia maldad y sentir angustia por eso. Dolor, qué barbaridad. Primer motivo, su pecado, dice. Y mis huesos se han consumido, dice. Eso nos hace pensar en Salmo 32, Salmo 38, cuando él habla también que nada hay sano en mi carne, hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura, dice David, hablando de su pecado. Verso 11: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Aquí es segunda razón. El oprobio es la afrenta, reproches, gente que le está recriminando cosas. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, noten la progresión. Bueno, los enemigos lo puedo soportar, ¿qué va a hacer? Mis vecinos, ¿por qué? Mis conocidos también. Los que me ven afuera huyen de mí. Bueno, es un desprecio tremendo que siente este hombre de parte de varias personas. En tercer lugar, llega al punto de decir que ha sido olvidado de otros. Verso 12: he sido olvidado de su corazón como un muerto. Y impresionante la siguiente metáfora: he llegado a ser, o he venido a ser, como un vaso quebrado, un inútil, que no sirve para nada ya. Como un vaso quebrado. Verso 13: porque, y explica todavía más, oigo la calumnia de muchos. Cuarto motivo, calumnia, infamia, ¿sí? Hablando mal en contra de él. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Motivo quinto, conspiración. Él sabe que sí. Bueno, en Salmo 27 habla exactamente de lo mismo. Verso 14, noten, en medio de este lamento dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Hermoso, hermoso, en medio de todo este lamento, aún así dice: pero yo confío en ti, Señor. Y de nuevo aquí sí usa la misma palabra que había usado antes cuando dijo que yo espero en Dios. Es una confianza o dependencia en algo, fe,
poner la fe. Y es lo que dice la segunda línea, en tus manos están mis tiempos. Otra vez una expresión hermosa, decir, Señor, confío en ti, tú sabes cuándo me vas a sacar de esto. Y de esto se trata esperar en Dios, es un asunto de tiempo. Yo quisiera que hoy, mañana, no sé, en un rato, ya se resuelva todo, y no. Y de tantos seguir confiando y seguir orando y ver que no aparece, al final llega a la conclusión de un verdadero creyente, decir, Señor, en tu tiempo está bien. Sigo esperando y sigo esforzándome para no claudicar mientras sigo esperando en ti. Y de nuevo pedidos, noten, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Es muy lindo esto de hacer resplandecer el rostro. Es un motivo bíblico sacado de la bendición de Aarón. ¿Sí? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, etc. Y se usa en varios salmos. Es muy bonito esto. Y la idea de un rostro resplandeciente de Dios es la idea que el Señor sonría con agrado sobre la vida de David. Eso es lo que está pidiendo. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Por favor, Señor, sonríeme. Sonríeme. Favoréceme. Lo contrario a que Dios lo esté mirando con la mirada, con el rostro fruncido, como diciendo, ¿qué haces, David? ¿Qué estás haciendo? Ponete las pilas, David. No. Señor, por favor, quiero complacerte y que cambie mi suerte y que me bendigas, por favor. Atiende mi asunto. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. De nuevo el tema de los enemigos. Perdón, el verso 17 me salté, digo. No sea yo avergonzado, Jehová, ya que te he invocado. De nuevo ahí, solicitar ayuda, recurrir, llamar, clamar. Esperar en Dios, buscar confiar en Dios. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. De nuevo la palabra vergüenza, no sea yo confundido. Y ahora está diciendo que los impíos sean los confundidos, los avergonzados, no los que confían en Dios. Bueno, ya empieza ahora entonces la alabanza, verso 19. Y de nuevo, siguiendo nuestra explicación de que esperar en Dios requiere un esfuerzo formidable de parte nuestra. Decíamos la primera parte del 1 al 8, esperar en Dios es confiar en la certeza de que Dios intervendrá en el futuro, o está interviniendo ahora y pronto viene su respuesta. En segundo lugar, versos 9 al 18, esperar en Dios es seguir sufriendo angustia hasta que Dios resuelva la situación. Y en tercer lugar, verso 19 hasta el final, esperar en Dios es esforzarse, peleando con el miedo y la duda mientras se disfruta intimidad con Él. Me parece precioso aquí, David empieza a alabar a Dios y yo entiendo que todavía no hay respuesta, pero lo alaba por la confianza que va a venir la respuesta y porque él tiene comunión con Dios. Y eso satisface su alma, a pesar de las cosas que todavía no se cambian. Verso 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para con los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. De nuevo el concepto de esperar en Dios. Delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás. Y ahí habla de intimidad con Dios. Noten Salmo 27, verso 5. El mismo concepto, 27.5. Salmo 27.5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Eso habla de estar escondido, de que Dios le va a esconder. No solo habla de refugio, sino de intimidad. Porque noten de nuevo el Salmo 31, verso 20. Dice que lo va a esconder en el secreto de su presencia. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Y noten de nuevo, en medio de esa alabanza hermosa,
introduce de nuevo el aspecto humano y débil con el cual nos identificamos todos. Decía yo en mi premura. La palabra premura ahí es la idea de entrar en pánico, ser vencido por un miedo repentino. Como que de golpe me empiezo a poner ansioso y a pensar, uy, si pasa tal cosa, y si me matan, y si esto, y si lo otro. Decía yo en mi premura, en ese pánico, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Y entonces, versos 23 y 24, termina David exhortándonos a todos nosotros. Y qué lindo que esto era una canción, cantaban esto, y se darían ánimo los creyentes del Antiguo Testamento con esto. Amad a Jehová todos vosotros, sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Bueno, ahí la palabra esperáis es otra palabra, distinta a las primeras que mencionó. Y acá habla de esperar con ansia la ocurrencia o la llegada de algo. Todos los que esperamos en Dios, esforcémonos esperando en Dios, esa es la idea. Fortalezcámonos mientras esperamos en Dios. Y así termina también el Salmo 27, ya vimos hoy. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El esfuerzo es en eso, en esperar, en seguir esperando. Bueno, déjeme ahora, estamos bien de tiempo, gracias a Dios. Déjenme ahora mencionar de nuevo estos 3 divisiones que hemos dicho y señalar o subrayar algunos aspectos que me parece que son valiosos, pensando en cada uno de nosotros. En primer lugar, decíamos que esperar en Dios es confiar en la certeza de que Dios intervendrá en el futuro. Y lo vemos eso claramente en la forma en que David utiliza ese tiempo pasado para expresar algo que en realidad todavía no sucedió. Él está seguro de que Dios va a intervenir y tiene esa confianza. Pero aún así, teniendo esa certeza, aún así nos muestra el Salmo que sigue siendo débil como somos nosotros, igual. Entonces es tener esa certeza en el futuro, pero aún así seguir luchando con la angustia del presente, de la misma forma, y con las dudas, con esa premura, con ese pánico que a veces nos agarra, de pensar que las cosas no se resuelven. ¿Y cuándo va a venir la solución? ¿Y cuándo va a venir? Me llama mucho la atención también pensando en la segunda verdad que mencionamos, que esperar en Dios es seguir sufriendo angustia hasta que Dios resuelva la situación. Me llama mucho la atención cuando miro todos los pedidos que Él hace, los mismos pedidos que se mencionan en el Salmo, en otra parte del Salmo los agradece como ya concedidos. Muy interesante eso. Solo para llamar la atención, y si ustedes con el ojo no lo volvemos a leer, pero lo buscan. Él agradece por la bondad de Dios para con los que buscan refugio en Él. En el verso 19 agradece por eso. Bueno, en el verso 1 Él busca refugio en Dios. Agradece a Dios porque Dios protege a los suyos en las conspiraciones y en las calumnias y las mentiras. Verso 20. Y Él experimenta ataques verbales y mentiras. Verso 18. Agradece a Dios porque le mostró misericordia. Verso 21. Y pide misericordia en el verso 16. Agradece a Dios de que oyera su oración, verso 23. Y pide a Dios que oiga su oración, verso 2. Agradece que Dios guarda a los fieles, verso 23. Y dice él que odia a los que esperan en vanidades ilusorias y que él espera en Jehová, que él es uno de esos fieles. Bueno, y finalmente, en el tercer punto que decíamos, que esperar en Dios es esforzarse peleando contra el miedo y la duda mientras disfrutamos intimidad con Dios. Es muy valioso
muy notable que este hombre, en medio de esa situación, componiendo esta poesía, se tenga el tiempo y el detalle de pensar en otros y en decirnos a nosotros que amemos a Dios, que nos esforcemos, que piensen que su experiencia puede ser de bendición a otro. Eso le pasa a una persona que experimenta intimidad con Dios, que de alguna manera, aunque no se resuelve su situación, encuentre una salida, y esta salida es la satisfacción en Dios, y tiene el deseo él de motivar a otros a hacer lo mismo, a seguir su ejemplo. Maravilloso. Hice una lista de 9 principios. Quise meter, porque veo yo naturalmente 3 divisiones en el Salmo, y quise enumerar 3 principios generales que ya mencioné, pero la verdad es que hay muchos más principios, pero me pareció una barbaridad hacer un sermón con 9 divisiones, pero se las quiero mencionar, y si ustedes quieren anotar, y si no queda grabado, pero me parece valiosísimo para aprender nosotros a esperar en Dios. En primer lugar, esperar en Dios implica tardanza y duda por la impaciencia. Verso 2 y verso 22, dice: líbrame pronto, líbrame pronto. Y dice el verso, ese es el verso 2, y el verso 22 dice: decía yo en mi premura. Este hombre dice que espera en Dios, pero notamos en lo que pone acá, que aunque dice que espera en Dios, todavía notamos impaciencia en él. Pronto, Señor. Decía yo en mi premura, me paniqué, decimos ahora nosotros. Me agarró pánico, mientras yo confiaba en ti, pero no sé, en un momento me paniqué y empecé a pensar tonteras, que me ibas a abandonar, Señor. Esperar en Dios implica tardanza y duda por la impaciencia. En segundo lugar, esperar en Dios es mejor que cualquier otra alternativa. Verso 6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en ti he esperado, oh Jehová. Esperar en Dios es mejor que cualquier otra alternativa. Podríamos redactarlo en forma de otro principio. Esperar en Dios siempre implica una tentación a manotear otra cosa. Vanidades ilusorias, por supuesto, porque la solución no llega inmediatamente. Y es lamentablemente, lo digo ya, se me vino a la mente, y lamentablemente ese es el engaño de pare de sufrir y cualquier otra cosa similar. Es ir a manotear una vanidad ilusoria y se dejan desplumar, se dejan sacar cualquier cosa con tal de que la solución sea ya. Pare de sufrir. Pare implica ya, ahora, de sufrir. Cuando una persona de fe, lamentablemente a veces no tenemos esa garantía. A lo mejor seguiremos sufriendo. La garantía es que el Señor va a estar con nosotros, no estamos solos. Pero nadie te puede decir, haz tal cosa y vas a parar de sufrir. Mentira, vanidad ilusoria. Idolatría, claramente. Bueno, tercer principio, esperar en Dios produce gozo en saberse entendido y protegido. Verso 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. En medio de todo esto que ya vemos, no es color de rosa, hay una lucha ahí. Este hombre se regocija en que Dios, él se sabe entendido por Dios, que Dios lo ha mirado y lo comprende, y eso produce gozo. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Miren, ahora voy a rematar hablando de Jesús, pero saber que el Señor Jesús oró este salmo en el momento de morir tiene todo el significado del mundo. Claro que sí, el Señor entiende lo que es esperar en Dios y esforzarse por esperar en Dios. Él lo entiende. Él estuvo en el huerto de Getsemaní llorando, orando, como clamando a Dios. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y estaba luchando en el huerto de Getsemaní para esperar en Dios y no salirse por la tangente buscando una salida alternativa. ¿Cómo no va a entender él? Claro que sí. Y da gozo saber que el Señor nos entiende. Con lo que sea, no sé lo que usted esté pasando, pero otra vez, mejor que no dice acá que cualquier situación, él sabe lo que nos cuesta, lo sabe, claramente. 4. Esperar en Dios implica que el motivo de tristeza y dolor permanece
todavía mientras Dios no responde, y ya lo hemos mencionado, versos 9 al 13, todo el lamento, sino que espero. Si ya lo tengo, no espero más nada, ya está, no voy a estar esperando, ¿de qué voy a esperar? Pero si estoy esperando en Dios, implica que todavía no llegó lo que espero, y eso que no llegó es la salida, y todavía hay angustia, hay dolor, hay tristeza, las cosas no se resuelven, y sigo esperando. En quinto lugar, esperar en Dios es exponerme al ridículo. Clarísimo, la primera línea. Exactamente eso es lo que dice. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. No sea ridiculizado, avergonzado por alguien que me diga, ridículo, ¿qué haces? No seas tonto, vení acá, sacá un crédito y danos tu dinero y vas a ver que vas a parar de sufrir. Dejá de confiar así en Dios. Así no se confía en Dios. Verso 17, lo mismo. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el Seol, pero yo no, Señor, por favor. Si esto está orando ya 2 veces, implica que cuando uno espera en Dios, se expone al ridículo. Y eso hace que la tentación sea fuerte para nosotros. Nuestros familiares nos dicen, ¿qué haces? Ya no vayas más a esa iglesia, ¿no ves que no? Andá al curandero ese, o andá acá o allá o lo que sea. Casate con el vecino ahí, dejá de... Viste ahí, andate a bailar ahí, encontrate un muchacho, dejate hinchar. Cosas así. Tentación, te ridiculizan. Sos un tonto, ¿qué haces? Dios no te va a dar eso. Vos tenés que conseguirlo. Andá, agarralo vos. Ustedes saben lo que es. Cada uno en su circunstancia, ¿verdad? No es fácil, es un esfuerzo enorme. En sexto lugar, esperar en Dios es una lucha con el desaliento. Verso 22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. De nuevo, el hombre está desanimado, ¿cómo va a pensar eso? Ya como yo en mi pánico dije, el Señor se olvidó de mí, ya me abandonó, me dejó. Eso es como una forma depresiva de pensar, ¿verdad? Por eso dice el verso 24 también, esforzaos todos vosotros los que esperéis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. No te desalientes mientras seguís esperando en Dios. No te desanimes, no te deprimas. Ya el Señor vendrá. En séptimo lugar, son 9. En séptimo lugar, esperar en Dios es sinónimo de amar a Dios. Hermoso, verso 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, etcétera. Y en el contexto acá, que el salmista nos está animando a esperar en Dios, y aún con el paralelo del Salmo 27, el hombre decide, en vez de decir esperen en Dios, dice amen a Dios. Porque esperar en Dios es amarlo, es reconocer que Él es el único que te puede ayudar. Es depender de Él y decir, Señor, yo solo en ti confío, no he hecho mano de otras cosas. Tú eres mi único Dios, tú eres mi Padre en el cielo, tú eres mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera. Te amo, Señor, aunque no me des lo que yo quiero. Y por eso el amor ese es más lindo todavía, más profundo. Le decía, se burlaban de Agustín, San Agustín. Los paganos en la Roma de su época decían, es ridículo, ¿no ves? Agustín, ¿no ves que el Dios de ustedes no es el verdadero? No puede ser. ¿No ves cómo los persiguen a ustedes, cómo los matan, cómo los ultrajan? Si fuera el verdadero Dios, les iría bien. Y Agustín le dice, no. Al contrario, dice. Al contrario. Si vos te haces amigo de una persona por los bienes que esa persona te da, en realidad vos no sos amigo de esa persona. Vos sos un interesado, sos un avivado. Porque vos no te interesa la amistad de esa persona, a vos no te interesa la persona, vos querés los dones de esa persona. Y Dios lo sabe, y nosotros seguimos a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios nos da. Porque si yo sigo a Dios por lo que Dios me da, a mí en realidad Dios no me importa, me importa yo. Y yo quiero parar de sufrir, y a mí Dios no me interesa. Solo que se me acabe mi problema. Por eso esperar en Dios es amar a Dios, por lo que Dios es. Es lo que dijo Job, aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Precioso, eso es esperar en Dios. Y eso es la expresión más sublime de la fe de una persona, que ve que no hay respuesta y sigue creyendo en Dios, porque Dios es digno, por lo que Él es, por lo que se ha revelado, y decimos, no, el que no escatimó a su propio Hijo,
Si lo entregó a morir en la cruz, ¿cómo no me va a dar a resolver este problemita? Sí, Él puede hacerlo. Él sabrá lo que está haciendo. Confío en Él. En tus manos están mis tiempos, Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Haz lo que quieras, Señor. Yo mientras espero, ayúdame por favor, porque soy débil. Tampoco me la doy de Superman. Mañana capaz que me agarre ese pánico. Por favor, Señor, ayúdame. Tengo miedo. Mis familiares, mis vecinos, todo el mundo me está presionando, me están enloqueciendo, que soy un tonto, una tonta. Pero yo quiero seguir confiando en ti, Señor. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Amor. En octavo lugar, esperar en Dios es un acto de humildad. El verso 23, implícito ahí dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Interesante, el contraste lo hace, y ese y se puede traducir pero paga abundantemente a los que proceden con soberbia. Sería una soberbia de nuestra parte, soltarnos de Dios y decir: ya, Señor, ya te esperé, hace 2 semanas que estoy orando por esto, Señor, ya no te doy más oportunidad, ya está. ¿Qué? ¿Sos loco? No, Señor, haz lo que quieras, yo no soy nada. Si te puedo glorificar así, bueno, ayúdame por favor, porque yo soy muy débil, ayúdame a seguir siendo fiel, pero lo que vos digas está bien, Señor, yo no soy nadie. Y finalmente, lo que dije al principio, esperar en Dios implica un esfuerzo fenomenal. Verso 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Esforzate para esperar en Dios. Esa es la idea. No es tan fácil. No es tan fácil. Y por eso, de nuevo, nuestro gran capitán de la salvación, nuestro gran modelo, el pastor de nuestras almas, Jesucristo, es el gran ejemplo. Él oró con este salmo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ya sabemos que no es fácil, pero sabemos que es posible, claramente, por supuesto que sí. Dice un escritor, mencionando de la forma que Jesús usa este salmo, cuando el Señor dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas no son palabras de resignación, sino de gran confianza en la capacidad de Dios para liberar y proteger. Es una expresión de gran confianza en la capacidad de Dios para liberar y proteger. Bueno, podemos orar con confianza nosotros estas palabras, porque nuestro Padre, nuestro Dios y Padre que está en los cielos, respondió al Señor Jesucristo y lo resucitó al tercer día. Y porque el Señor resucitó, nosotros sabemos que vale la pena esperar en Dios, aunque nos cueste, aún al punto de entregar nuestra vida, si fuera el caso, si Dios requiriera. Dios responde, Dios va a librarnos de la muerte por lo que hizo Cristo. A Dios sí le importa y Dios sí contesta. Y sí, algún día pararemos de sufrir, claramente, pero es en el cielo, por supuesto. Bueno, depende de ti, Dios, dijo un hombre, lo que sea de mí. Depende de ti, Dios, lo que sea de mí. Y estoy dispuesto a que sea así. Hermoso. Depende de ti, Dios, lo que sea de mí. Y estoy dispuesto a que sea así. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que por favor la uses en cada uno de nosotros. No sabemos, yo no sé cada uno lo que está pasando. A todos nos cuesta confiar en ti, esperar en ti. Somos tan volubles, tan impacientes, tan intensos a veces, Señor, con las cosas. Y sabemos que nos cuesta y perdónanos, Señor, porque esto siempre representa una tentación tremenda en nuestro corazón para salir a manotear otra cosa que es indigna de ti. Te damos la espalda por nada, Señor, por cosas completamente berretas, sin valor, ordinarias, cosas que no sirven para nada, y después los que somos tus hijos volvemos a ti dolidos, arrepentidos, tristes por no haber perseverado en la confianza en ti, Señor. Por eso te pedimos tu ayuda, por favor, a cada uno de los que estamos aquí, a seguir esperando, y mientras tanto que no viene la respuesta de lo que deseamos, que tú nos concedas el contentamiento
el poder gozarnos, alegrarnos en que tenemos intimidad contigo, de que tú entiendes, que tú sabes, que tenemos promesas eternas, que nos espera una morada en el cielo, que nuestros pecados han sido perdonados, que nada ni nadie nos podrá separar de ti, y tantas otras promesas preciosas de tu palabra, Señor. Ayúdanos a glorificarte en nuestras necesidades, en nuestras angustias, y Señor, también pido por los que están aquí que aún no han conocido lo que es haber sido reconciliados contigo, haber sido perdonados, abrazados y haber resuelto todo el tema del pecado por lo que hizo Cristo en la cruz. Que por favor también, Señor, estas palabras creen la sed intensa para que te busquen desesperadamente, ya no como el proveedor, el sanador, el Papá Noel celestial, sino el Salvador de los pecados, el que ofrece perdón gratuito, pero no una vida fácil, no soluciones mágicas ni responder motivos egoístas, sino perdonar pecados, blanquear el corazón, la culpa, sacar de encima la roca que nos aplasta, que es la conciencia de que hemos fallado miles de veces. Te hemos fallado y estamos condenados ante tus ojos, Señor. Por favor, concede salvación. Abre los ojos, Señor, de los que necesitan de ti y los que ya te conocemos, que por favor nos ayudes a esforzarnos en esperar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.